son todas estas, los trastornos hipertensivos del embarazo, aborto diferido, placenta previa, placenta creta, el hígado graso agudo del embarazo, que era otro de los diagnósticos diferenciales que comentábamos, y dentro de los mecanismos que cualquiera de esas complicaciones pueden generar la CID, pues son disfunción endotelial, activación plaquetaria, activación del sistema de coagulación por el trofoblasto, que ya nos comentaba Álvaro desde el principio, qué importancia tiene en el embarazo, hemorragia a cualquier nivel y disfunción hepática. Las principales complicaciones maternas graves que pueden generar uno o más de estos mecanismos son el desprendimiento placentario, el hematoma subcapsular hepática o la ruptura hepática, que vimos que son complicaciones propias del síndrome de HELP. Hay una fuerte asociación en cuanto al desprendimiento placentario y la presentación de coagulopatía por consumo, y también el daño hepático, que va a generar reducción en la producción de proteínas de coagulación, o la ruptura hepática o el hematoma subcapsular hepático. Cuando tenemos un síndrome de HELP parcial, 0% de esos pacientes van a progresar o se van a complicar con CID, pero si se trata de un síndrome de HELP completo, hasta 15% de los pacientes pueden presentar dicha complicación. Se ha visto también que no influye en qué momento se presenta el síndrome de HELP, ya sea antes o después del parto, en la tasa de presentación de la CID, estando en promedio los dos en un 20%. Y les comentaba que en la mayoría de los casos se presenta CID junto con el desprendimiento de placenta. Esta es una complicación que cuando se trata del HELP completo es hasta en el 9% y en el HELP parcial va únicamente del 4%. ¿Qué pasa en el desprendimiento de placenta? Las alteraciones típicas son trombosis en las arterias espirales úteroplacentarias y áreas escleróticas en las arterias miometrales. ¿Esto por qué está originado? Porque al separarse la placenta de la decidua basal subyacente, se libera factor tisular de la ruptura de las arterias espirales y deciduales y del tejido trofoblástico, lo que induce a la formación de grandes cantidades de trombina, sobre todo cuando hay sangrado retroplacentario, en donde se han encontrado cantidades muy abundantes de fibrina. Además, hay una hipofibrinogénemia profunda, que eso pues no es normal, ya nos comentaba el doctor que el fibrinógeno incluso está aumentado. En la evolución del padecimiento va a haber consumo local de los factores de coagulación, sobre todo el 7, el 10, la protrombina, el factor 5 y del fibrinógeno, y la activación del sistema de coagulación va a ser generada por la liberación del factor tisular placentario, el cual es mucho más grande y más potente en la circulación materna, formando un complejo con el factor 8 activado y la generación de trombina, que va a llevar a una CID manifiesta con microtrombosis, disfunción orgánica, falla orgánica múltiple y hemorragia. El daño hepático en el síndrome de HELP nos va a llevar también, cuando es sobre todo muy extenso, a la disminución en la producción de fibrinógeno y otras proteínas de la coagulación, disminución en proteínas anticoagulantes y finalmente puede haber hematoma hepático y ruptura hepática en hasta 1% de los casos. Y también se hablaba, como les comentaba al principio, de una inflamación sistémica incrementada, sobre todo pensando en los casos en los que se trata de una variante de preeclampsia severa, en donde hay una inflamación sistémica materna que va a exagerar la activación del sistema de coagulación por liberación del factor tisular de los monocitos activados y porque también se ha encontrado un aumento en el número de células de Hofbauer, que son los macrófagos de la placenta y que se encuentran incrementados en las pacientes con síndrome de HELP. Es otra de las explicaciones de por qué estos pacientes están predispuestos a tener mayor prevalencia de CID. Y bueno, otras de las alteraciones que pueden presentarse a nivel del sistema de coagulación, aunado a la trombocitopenia, valores de anticoagulantes disminuidos como la antitrombina y la proteína C, mayores concentraciones del complejo trombina-antitrombina, valores más bajos de fibronectina, dímero D y DHL. El sistema fibrinolítico va a estar alterado con incremento en el inhibidor 1 del activador del plasminógeno y del activador del plasminógeno tisular e incremento en el inhibidor de la fibrinólisis activada por trombina. Va a haber un estado antifibrinolítico sistémico que va a explicar el fenómeno tromboembólico en la microcirculación y finalmente la presentación de CID. Lo principal del diagnóstico pues va a ser la sospecha clínica que se va a generar cuando tenemos pacientes con sangrado en capa, en sitios de venopunción o en mucosas, hemorragia por atonía uterina, los pacientes empiezan a disminuir el volumen urinario y puede haber hipovolemia e hipotensión.
todo eso debe de confirmarse por laboratorio, pero ningún estudio va a ser lo suficientemente sensible ni específico para permitir un diagnóstico definitivo. Y por lo tanto, un buen estudio de laboratorio tendría que reflejarnos que están sucediendo estos 4 procesos, que son activación procoagulante, activación fibrinolítica, consumo de proteínas anticoagulantes y daño a cualquier órgano blanco mediante estos hallazgos. Los criterios diagnósticos, pues es muy complejo. No podemos ocupar lo mismo cuando estamos hablando de embarazo por todos los cambios fisiológicos que ya se comentaron que hay. Y aquí lo que podemos ver es que diferentes estudios, unos ocupan 3 criterios, otros 4, otros 5, y si vemos los criterios que ocupan también son diferentes. Unos toman las plaquetas normales como de 150, otras de 100, el fibrinógeno algunos lo evalúan como en las mujeres normales, a menos de 1.5, pero otros toman el valor de menos de 3 o de menos de 2. Entonces es complejo y no hay algo estandarizado con lo que podamos definir que podemos diagnosticar adecuadamente esta complicación. Al igual, los scores de diagnóstico se ha tratado de ajustar para mujeres embarazadas, como vemos por ejemplo, con todos estos parámetros que mide, cuando se trata de una mujer embarazada únicamente evalúa el conteo plaquetario y el fibrinógeno, pero tampoco está validado ninguno para utilizarlo pues de manera rutinaria. Y finalmente, el manejo, algunos principios únicamente en cuanto al tratamiento, otra vez, la resolución inmediata del embarazo va a ser lo único que detenga la progresión de la enfermedad. Algunos pacientes pueden mostrar una recuperación espontánea, usualmente 24 a 48 horas después del parto, si se lleva a cabo una adecuada contracción uterina y si le damos el soporte con los hemocomponentes que requiera. Hay protocolos de transfusión masiva que están bien desarrollados y que deben de utilizarse adecuadamente. El factor 7 recombinante se llega a recomendar solamente cuando no respondieron los pacientes a esos protocolos de transfusión masiva, y eso puede suceder en aquellos pacientes con ruptura hepática, y pensaríamos también si el uso de anticoagulantes podría ser una medida, pero en general no está recomendado porque lo que se ha visto es que tienen ellos mucho más riesgo de complicaciones hemorrágicas y que finalmente en vez de ayudar podemos complicar el cuadro. Entonces, como conclusión, creo que lo que nos puede quedar es que aquellas pacientes con síndrome de HELLP no tenemos como que hacer que no las vemos porque parezca un diagnóstico ginecológico, sino que tenemos que tenerlas en estrecha vigilancia y si presenta, sobre todo las que están en clase 1, que ya veíamos que son las que pueden evolucionar de manera más frecuente a C y D, y si presentan cualquier alteración en cuanto a la hemostasia o factores de coagulación que veamos alterados, tenemos que dar rápidamente un manejo para evitar que evolucione hacia una C y D manifiesta, y que el parto, a la brevedad y el apoyo con hemocomponentes que nosotros demos, sí puede mejorar en la mayoría de los casos a las pacientes, y pues que aún existen importantes huecos en el conocimiento sobre todo sobre la etiopatología, tanto en el síndrome de HELLP como en por qué estas mujeres tienen una mayor predisposición a CID. Y nada más. Okay. En el trabajo de la primera presentación de embarazo más enfermedad de Hodgkin, no supimos qué etapa era. Usted me había solicitado PET-CT, pero después aparece que le dio otros 3 ciclos. ¿Qué Hodgkin fue de riesgo alto, riesgo bajo? Sí, en la presentación decía, era un Hodgkin 3BX inicialmente, y se pudo hacer esa evaluación o esa clasificación mediante ultrasonido, tomografía de tórax, y utilizamos una resonancia magnética de abdomen. Fue la forma en que pudimos estadificarla. Siempre nosotros cuando acabamos, cuando nace el bebé, independientemente en qué ciclo esté, como tuvo una subclasificación, porque no teníamos un PET inicial, porque sí está contraindicado el 18-FDG en el embarazo, siempre les hacemos un PET para ver qué enfermedad tienen y si vamos bien conforme las guías lo marcan. Sí. La pregunta para el doctor Montaño, el 75% de las hemorragias uterinas obedecen a atonía uterina y
en estos casos los tetras usualmente utilizan medidas de compresión. Si estas fallan, pues pinzan la arteria uterina a través de vagina. Es un procedimiento que lo tiene muy estandarizado un ginecobstetra del Instituto Nacional de Perinatología, antes pues de llegar a otros extremos. Y ellos invocan mucho el refrigerador hemostático. Sería mi pregunta, ¿qué opina usted? Porque pues, nos comentó algo de hidrógeno, etcétera, etcétera. Decíamos también que el 90% de la resolución, o al menos detener la hemorragia, es quirúrgico, o bueno, al menos está en manos de los obstetras, desde el tapón, eso de ligar las arterias uterinas, hipogástricas y todo es como última opción, previo a la histerectomía, de hecho, ya como la etapa final, pues. Eso del refrigerador, ¿será? Bien. Empaquetamiento me dicen acá que es sinónimo, bueno, no lo sé ahora, es que yo no hago cirugías. También, bueno, al menos en el hospital donde yo estoy, en la Gineco 3, también todavía siguen utilizando el empaquetamiento, aunque antes de eso utilizan el condón hemostático, que lo introducen pues por la vagina hasta el útero y ahí lo llenan con líquido y antes que cualquier otra cosa, usan eso antes que hacer una laparotomía, abrir el abdomen y empaquetar. O bueno, que también pueden hacer empaquetamiento vía vaginal. Generalmente en lo que nosotros hemos podido apoyar